Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Aquí me encuentro con el Pastor Cristian Veras. De verdad que estamos sintiendo un gozo extraordinario, una felicidad inmensa al compartir con ustedes estos interesantes estudios. Pastor Cristian Veras, ¿qué le parece estos estudios? Yo creo que de manera personal he sido altamente bendecido, Pastor, con este tema. No sé usted lo que piensa, si nuestros amigos y hermanos. Ahora, yo creo que usted, conociendo bien el sentir, como somos amigos de mucho tiempo, se dará cuenta que nos estamos gozando bastante. Así es. Con esos comentarios, y yo de manera particular le agradezco mucho al Señor por este gran privilegio que me da estar junto a usted para comentar estas lecciones. Eso es mutuo, mi hermano, eso es mutuo. Hoy, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la muerte en el Nuevo Testamento. Yo creo que es una lección muy importante, ¿eh? Fascinante, así es. ¿Cómo la muerte en el Nuevo Testamento? Bueno, estudiamos en la entrega pasada la muerte en el Antiguo Testamento. Lo que nos está presentando el autor de la guía de estudio es el sentir de los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento con respecto al tema de la muerte. Es decir, que no nos daremos cuenta de que no hay una dicotomía, un lado enseña otro y el otro enseña otra cosa. Así es. Sino que es un solo tema. Coherente. Perfecto. Una coherencia literaria totalmente, y yo creo que vamos a ser bendecidos, pero vamos a orar para que entremos en este tema. Oramos. Querido Dios, más que agradecidos estamos en este momento por lo bueno que has sido con nosotros. Nos has despertado para seguir nuestro camino, estudiando tu palabra, gozándonos, alegrándonos, preparándonos para el reino de Cristo. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, una constante que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento con relación a la muerte, ¿cómo se presentaba en el Antiguo Testamento el asunto de la muerte? Lo presentó como un sueño. Y me agradó mucho, Pastor, que decía, por ejemplo, que David durmió con sus padres. Isaac durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. En el caso de Salomón, decía que Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. En referencia a la muerte, está hablando de que lo compara con un sueño, que están durmiendo en el sepulcro, pero lo compara con un sueño porque ellos murieron en la bendita esperanza y serán resucitados. Y al ser resucitados, les parecerá que fue un momento de sueño. Perfecto. Algo que estamos haciendo mención ya para que entremos en detalle en cómo lo presenta también el Nuevo Testamento. Decíamos que hay gente que no le perturba nada cuando empiezan a dormir. Se acuestan, pasan 6-7 horas, se despiertan y no tienen noción de lo que aconteció. Usted sabe lo que se llama 7 y 8 horas durmiendo sin saber lo que está pasando. De hecho, hay personas que mueren durmiendo. Sí. Jamás se enteraron que estaban muriendo. Porque aunque mueren y ya no saben, pero muchos saben que se están muriendo. Algunos que le da un infarto o algo por el estilo y saben que se están muriendo. De manera que algunos mueren y ni siquiera se enteraron de que la muerte llegó. Es mucho menos dolorosa y todo eso, pero dormir, como usted dice, 7, 8 horas y estar totalmente ajeno de lo que ocurre alrededor, así es la muerte. Pero llega en un momento, como yo le digo, el milagro de despertar, porque sí, es un milagro. Claro. O sea,
no está en ti el hecho de que tú vas a decir, déjame despertar en este momento, sino que automáticamente sucede en ese ciclo biológico que tenemos de el despertar y el dormir. Así es. ¿Enseña la Biblia esto en el Nuevo Testamento también? Es evidente. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 11 al 14. Perfecto. Si usted quiere, puedo ayudarle en la lectura. Por favor. Para que podamos hacer el comentario. ¿Cómo no? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte y de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjese, pastor, como dice, ya después que está muerto, que lo compara como una muerte, dice, voy a despertarle. Por eso yo le decía que recientemente que cuando uno duerme apacible y tranquilamente y luego se despierta, viene siendo como un milagro. Y usted dijo algo que me llamó poderosamente la atención en su comentario. Al equiparar la muerte con un sueño, los que mueren en el Señor saben que un día van a resucitar. Y entonces mire qué bonito se conjuga esa declaración con lo que ya hemos comentado y con lo que nosotros los cristianos creemos aquí con el asunto de la muerte de Lázaro, como dice aquí en Juan 11 del 11 al 14. Es importante este pasaje para nuestra comprensión del tema de la muerte comparada con un sueño. Es una metáfora que se utiliza en la Biblia para referirse a que los muertos despertarán. Ahora mi pregunta para usted, pastor, es ¿cuántos de los muertos van a resucitar? Dice Juan capítulo 5 versículo 28, no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sí. Y entonces viene la separación, unos para vida eterna en el momento de la segunda venida de Cristo y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son 1000 años después. En esas dos palabras hay una separación de 1000 años. Qué maravilloso es servir a Jesús, porque no tendremos que esperar 1000 años, porque el que no participa en la primera resurrección tampoco vivirá para siempre. Los muertos en la segunda resurrección despertarán, serán resucitados, pero para ser juzgados. Una pregunta clara, pastor, ¿por qué si ellos iban a morir de nuevo, por qué Dios los resucitará? Es que Dios es un Dios justo y aquel que se pierde tiene que darse cuenta por qué se perdió, y ahí opera la justicia de nuestro Señor Jesucristo, para que estén conscientes y claros de que sus decisiones en esta tierra es lo que ha provocado que ellos mismos se vayan a perder, porque se establece sentencia sobre aquellos que decidieron no creer en el Señor Jesucristo. Sí, claro. Gracias, pastor. Me gustaría que usted nos ayude con Romanos capítulo 5, versículos 12-14. Romanos 5, 12 y 14. Allí nos dice la Biblia de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Note lo que está diciendo el texto. Los muertos en el juicio ejecutivo después del milenio resucitarán porque ellos murieron la muerte de Adán. Dios, como usted mencionó la palabra justicia en su comentario, en su justicia Dios los va a resucitar porque ellos están muriendo por la herencia del pecado que Adán y Eva traspasan a la raza humana. Claro. Ahora, ellos vuelven a morir por sus propios pecados. No sé si me di a entender. Sí, es lo que se siembra. O sea, por eso decíamos que ellos deben entender que están muriendo por su propia elección de no servir al Señor. Y entonces Dios en su justicia le da a entender que mantenerse
de espalda a lo que Dios dice en su palabra es lo que está provocando su muerte. ¿Cuántas veces morirán ellos? Bueno, 2 veces, dos ¿verdad? veces, que la muerte natural del pecado. Ajá, y correcto. otra, la muerte eterna por no haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Excelente. La primera muerte fue por esto que dice Romanos 5, 12 al 14. La muerte de la transgresión de la muerte de Adán pasó a todos los hombres, como en Adán todos pecamos. Ajá. Ahora, la segunda muerte ocurre por su propia decisión. Así es. Entonces, como Dios es justo, los resucita por la consecuencia de la muerte de Adán, pero entonces vuelven a morir por sus propias consecuencias. Ocurre lo contrario con los justos. Los justos moriremos la primera muerte como consecuencia de la transgresión y herencia del pecado de Adán, pero no moriremos la segunda muerte porque aceptamos a Cristo y Él murió en lugar nuestro. Ahí está la diferencia. Entonces, en Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, está utilizando un ejemplo de esto con Lázaro, porque Lázaro, Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces habló Jesús claramente y le dijo, Lázaro ha muerto, pero Jesús lo resucitó. Eso es un preámbulo de la gran cosecha final de la segunda venida de Cristo, donde los muertos en Cristo resucitarán no para volver a morir, sino para vida eterna. Pero hay una inquietud y posiblemente es la que tienen muchas personas. En ese episodio, las hermanas de Jesús entendían el tema de la resurrección, y entonces Marta entra a dialogar con el Señor en el texto. Desde el 21 hasta el 25, Marta le dice al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermana resucitará. Marta le dijo, yo sé, Señor, que Él va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús de nuevo le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremenda declaración. Mira esto, pastor. Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es imposible donde Jesús está. Si la presencia de Jesús en ese lugar hubiese estado ahí, Jesús no puede permitir que una gente muera porque Él es la vida. El enemigo no puede lanzar sus dardos de la muerte donde Cristo está presente. Exacto. Quiere verlo en la Biblia. En el texto siguiente, ¿cómo dice el texto siguiente, pastor? Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo vino para eso, para quitar la muerte. La muerte se burla de la raza humana, del plan original de Dios, y dice, estoy reinando. Por eso Pablo dice, reinó la muerte. Sin embargo, Cristo vino, quita la muerte, la elimina, y entonces es ahí donde trae la inmortalidad. Por eso es que Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque donde Cristo está, no puede haber muerte, no hay tinieblas, porque Él es el dador de la vida, Él es la vida. Qué interesante este comentario que usted está haciendo, y esto nos sirve entonces para seguir analizando la forma en que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte. Leer 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 51 al 54, es una nota de interés al saber que el creyente debe confiar plenamente en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo garantiza también que los que creen en el Señor Jesucristo van a resucitar. Nos gustaría escuchar su opinión sobre 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 al 54, cuando se nos dice allí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahí está hablando acerca de la muerte como un sueño, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados.
En este versículo 52 el apóstol Pablo habla como que él iba a estar presente en lo que es la resurrección. Podría interpretarse que él tenía conciencia de que iba a resucitar antes de su muerte, o es una declaración con proyección hacia el futuro para incluirse en aquellos que iban a resucitar con la pronta venida de Jesús. Pablo posiblemente está hablando en una alusión a Mateo capítulo 16, versículo 28, cuando Cristo dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta declaración de Cristo de que no gustarán la muerte pudiera tener una doble interpretación. No es una profecía, por eso puede tener doble interpretación. No hay problemas en eso. Una, está hablando de el apóstol Juan, posiblemente, que él vio prácticamente el reino de Dios cumplirse, lo que Cristo dijo. Notemos que Juan murió por el año 96, año 100 de nuestra era, y la caída de Jerusalén fue en el 70. Gran parte de lo que Jesús predijo para sus días se cumplió, y también tiene que ver con que cuando Cristo venga por segunda vez, algunos estarán vivos. Habrá una generación de creyentes que no gustará la muerte. Será un privilegio, será un honor. Si Dios me permitiera, no sea usted pastor, estar ahí, sería maravilloso. Ahora, tanto los que estén vivos como los que hayan muerto y sean resucitados, habrá una transformación para ellos. Por eso él dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La trompeta se tocaba en todo evento importante en Israel, en el día de la expiación, el Yom Kippur, en el día del juicio, en el año del jubileo, se tocaba la trompeta. Como esto es un momento tan solemne, tan importante, cuando los muertos en Cristo resucitan, Dios hará sonar la trompeta divina, se hará sonar su trompeta, y todos los muertos escucharán el sonido de la trompeta, penetrará y se levantarán para vida. Parece que Pablo está hablando de este mismo evento, pastor. Hay declaraciones que nosotros hacemos bien en llevar a los oyentes, como son los versículos 53 y 54, lo que va a pasar con aquellos que murieron en el Señor y es glorioso. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando la gente muere, que lo llevan a la tumba, ya después de los 4 días en la tumba, empieza un proceso de corrupción, se daña la carne, empieza a maloler. Y entonces está diciendo aquí que esto corruptible se va a vestir de incorrupción cuando el Señor venga, y lo mortal se vista de inmortalidad. La inmortalidad fue prometida al ser humano bajo la obediencia allí cuando fue formado, y entonces, como desobedeció, el ser humano se convierte en mortal, pero la inmortalidad se dará nuevamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creyeron en Él. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando Pablo está hablando en esa declaración y dice que esto corruptible se ha vestido de incorrupción, está hablando de la vida de pecado. En el momento de la resurrección, el ser humano no va a resucitar como pecador, va a resucitar regenerado, glorificado. Y el proceso de santidad que se dio en su vida desde el mismo momento cuando esta persona recibió a Cristo, a través de la dirección del Espíritu Santo se dio la santificación, entonces se detuvo en el momento de la muerte, pero cuando resucite Dios completará la obra, hará un milagro llamado transformación en esa persona, y ya no resucitaremos dañados por las enfermedades ni el pecado, sino que resucitaremos totalmente incorruptibles. Perfecto. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, continúa hablando acerca de las bondades de la resurrección. Nosotros que creímos en Cristo Jesús, que vivimos su evangelio y que vivimos esta gran promesa de saber que la muerte ha sido vencida
y vamos a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Esto lo confirma el apóstol Pablo cuando le manda un mensaje especial contundente a los creyentes de Tesalónica, y que uno constantemente está citando en la partida de nuestros seres queridos para hablarle a las personas que están allí presentes de la promesa que Dios ha hecho en la palabra sobre la muerte de los santos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Parece ser aquí, pastor, la idea de la pregunta que le hacíamos ahorita, si el apóstol Pablo tenía como esa fe y esa creencia de que iba a permanecer vivo ante la pronta venida de Jesús. Y luego continúa diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice él, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo que usted volverá a insistir en la idea de la posición que Pablo está asumiendo tanto a los creyentes de Corintio como a los hermanos de Tesalónica, para hablar de un Pablo que debe permanecer presente ante la venida de Cristo Jesús, para que junto con los que durmieron en el Señor sean levantados para llevar a ese grupo de personas al reino de los cielos. Yo, pastor, entiendo que Pablo está hablando de algo maravilloso tanto en Corintios como en Tesalónica. Los corintios tenían un tema con el asunto de la muerte, necesitaban una explicación cabal, completa, y Pablo les explica. Posiblemente esté utilizando un plural majestático allí cuando dice, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la totalidad de los creyentes, ya sean que estén vivos o muertos en el momento de la segunda venida. Ahora, los tesalonicenses, que tenían también un tema con la muerte, porque ellos creían que Cristo iba a redimir solo a los que estuviesen vivos en el momento de su segunda venida, pero que si moría ya se perdió toda oportunidad de ser transformado o redimido. Pablo envía a Timoteo, Epafrodito, a ver cómo está la iglesia de Tesalónica, y ellos se regresan con el informe de que tienen una fe viva, están muy bien, que son hermanos muy fieles. Una de las mejores iglesias de Pablo fue la de Tesalónica. Lo que es Berea y Tesalónica son posiblemente las dos iglesias más tranquilas que tuvo Pablo. Entonces él les dice, ¿cómo están los hermanos? Ellos les dicen, ellos están bien, pero tienen una creencia que el que murió ya no va a ser redimido. Pablo le escribe entonces la carta que dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, así mismo traerá Dios juntamente a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre la muerte. Voz de mando, voz de arcángel. Arcángel significa jefe de los ángeles. Y luego dice trompeta de Dios. La misma trompeta de Dios que anunciaba en Israel para denotar y anunciar libertad, es la misma trompeta que se toca para anunciar libertad de la muerte. Ya la muerte no podrá retener a los hijos de Dios, y por eso dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando del glorioso evento de la segunda venida de Cristo, la esencia misma del cristianismo, porque él dice, si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan, y si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Lo que está diciendo es que aún los que murieron en Cristo no resucitarán. No tendría ningún significado ser cristiano entonces. En la condición en que se encontraban estos creyentes, tanto de Corintio como los creyentes de Tesalónica, necesitaban un mensaje de esperanza. Y el apóstol Pablo aprovecha esa oportunidad para hacer un escrito que no solamente le sirvió a ellos, sino a nosotros también en este tiempo. Por eso,
Y por más que uno trate de imaginar, señores, en la situación que ellos se encontraban, difícilmente nosotros podemos apreciar la esperanza y el gozo de que esta seguridad proporcionó a la joven iglesia de Tesalónica. Ellos creyeron y atesoraron la carta que el apóstol le envió, el padre del evangelio de ellos, y sus corazones se llenaron de amor a él. Él les había dicho estas cosas antes, pero en aquel entonces sus mentes estaban tratando de asimilar doctrinas que le parecían nuevas y extrañas. Y no es sorprendente, señores, que la fuerza de algunos puntos no se había impresionado vívidamente en su espíritu, pero también hambre de la verdad. Y la epístola de Pablo les dio nueva esperanza y fuerza y una fe más firme en aquel cuya muerte había sacado a la luz la vida y la inmortalidad, y le dio un afecto más profundo por él. Quiere decir que cuando Pablo decide escribir una carta a una comunidad, a un individuo de manera particular, lo que está tratando es de dejar la impresión del Espíritu Santo en la vida de ese creyente, porque tiene una necesidad especial. Y nosotros pensamos, pastor y amigos oyentes, que esa carta también es para nosotros en este tiempo con relación a las personas que mueren en el Señor, para que podamos fortalecernos tanto con esta carta a los creyentes de Corintio, 1 Corintios 15, y la que se dirige aquí a los creyentes de Tesalónica. Totalmente de acuerdo, pastor, y termino de mi parte con una pregunta. ¿Qué pasaría, pastor, si nosotros tuviésemos la cruz pero no la resurrección? ¿Qué pasaría? ¿Tendría sentido el cristianismo? No, eso no tiene sentido. Entonces, la pregunta debe reflexionar cada oyente que está ahí con nosotros, porque no tendríamos esperanza. Estaríamos sin Dios, sin esperanza. De hecho, la misma salvación tampoco tendría sentido, ni Dios tampoco. Porque si vivimos y vamos a morir para siempre, ¿de qué valdría vivir? Es la vida que es un soplo tan efímera, que es una vida de dolor. Dios promete que no será así. Esta vida es de dolor, pasajera, corta, pero Dios promete darnos una vida eterna cuando vivimos en Él. Tal cual fue su plan al principio, el Señor restablecerá esos planes maravillosos para nosotros de darnos vida para siempre. Amén. Vamos al cierre, señores, a orar. Agradecer a Dios por este estudio. Padre, así como el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, llevó esperanza a los creyentes de Corintio y a los hermanos de Tesalónica, esas cartas son para nosotros también hoy en día, que hemos perdido seres queridos. Y gracias porque el tema de la muerte a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento nos trae mucha esperanza de resurrección cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Continúa dirigiendo estos estudios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.